En 2020, con el mundo ya bastante patas arriba, de repente apareció algo todavía más raro. Unos misteriosos monolitos de metal que empezaron a brotar por todo el planeta. Y claro, la pregunta era inevitable. ¿Esto es arte? ¿Son alienígenas? ¿Y si en realidad eran un espejo que nos devolvía el reflejo de nuestras propias movidas, nuestros valores y nuestras divisiones? Pues todo empezó aquí, noviembre de 2020. Imagina la escena. Unos funcionarios están en un helicóptero contando ovejas en el desierto de Utah, en medio de la nada, y se encuentran con esto: una columna de metal, brillante, plantada en la roca roja, sin huellas, sin pistas, sin ninguna explicación. Obviamente la imagen se hizo viral en cero coma, y el mundo entero se obsesionó. Y a ver, la obsesión tenía todo el sentido del mundo, sobre todo si has visto una de las pelis de ciencia ficción más famosas de la historia. El objeto era un calco, del monolito de 2001, Una odisea del espacio, la obra maestra de Stanley Kubrick. En la peli, esos monolitos eran herramientas de extraterrestres para guiar la evolución humana. Así que claro, de inmediato todo el mundo empezó a hablar de aliens y de significados ocultos. Pero bueno, el misterio de los aliens pues duró más bien poco. Pronto, la verdad empezó a salir a la luz y resultó ser una historia mucho más de aquí, de la Tierra. Y la verdad, quizá hasta más interesante. Es que el fenómeno se extendió como la pólvora. Después del de Utah, ¡pum!, aparece uno en Rumanía, luego otro en California, y de repente estaban saliendo por todas partes: Reino Unido, Turquía, y cada uno tenía su propia historia. Lo que empezó como un misterio solitario se convirtió en un meme a escala mundial. Vale, entonces, ¿quién estaba detrás de todo esto? Pues la respuesta es un poco de todo. Un colectivo de artistas que se hacía llamar The Most Famous Artists dijo que ellos habían hecho algunos y de paso se pusieron a vender réplicas por $45.000. Un diseñador en la isla de White admitió que hizo el suyo simplemente por diversión. Y el gobierno turco confesó que su monolito era un montaje publicitario para anunciar su programa espacial. O sea, que teníamos arte, negocio, cachondeo y propaganda, todo en el mismo pack. Pero ojo, que la historia no va solo de quién los ponía. Lo realmente interesante, lo que de verdad nos dice algo, es cómo reaccionó la gente. Y aquí es donde el asunto se vuelve muy, muy revelador. El monolito de Utah, aunque se suponía que estaba en un sitio secreto, acabó atrayendo a mogollón de gente. Todo el mundo quería ir a verlo, a tocarlo, a hacerse la foto. El problema, que toda esa peregrinación viral tuvo un coste ecológico. El ecosistema del desierto, que es súper frágil, acabó lleno de marcas de coches y de basura, dañando el mismo paisaje que hacía que el monolito fuese tan especial. Y luego, claro, empezaron a quitarlos. Y aquí es donde vemos las dos caras de la moneda. Por un lado, en Utah, un grupo liderado por el atleta Andy Lewis lo desmontó por motivos ecologistas, para proteger el entorno. Su lema era, básicamente, no dejes rastro. Pero por otro lado, en California, un grupo de chavales lo tiró abajo mientras gritaban «Cristo es el Rey», soltaban comentarios racistas y homófobos y decían que no querían alienígenas ilegales de México o del espacio. El mismo acto, quitar un monolito, pero con dos motivaciones que no podían ser más opuestas, una de conservación y la otra de exclusión. Y para añadir más leña al fuego, resulta que había un lío legal bastante curioso. Cuando la gente denunció que habían robado el monolito de Utah, el sheriff dijo que no podía investigar. ¿Por qué? Pues porque legalmente, para que algo se considere un robo, tiene que tener un dueño. Como nadie reclamó la autoría y se había instalado de forma ilegal en terreno público, se consideraba propiedad abandonada, y no se puede robar algo que legalmente no es de nadie. Vale, tenemos artistas, turistas, ecologistas, vándalos, todo un caos. ¿Cómo se puede entender esto? Pues mira, para analizar esta batalla por el significado de un trozo de metal, vamos a usar una herramienta que viene de un sitio que nadie se esperaría. La pregunta del millón es esa, ¿no? ¿Cómo es posible que un mismo objeto, en un mismo lugar, sea a la vez arte para unos, basura para otros, un sitio sagrado o incluso una cosa de aliens? Todas esas ideas chocaron en el mismo trozo de tierra, y de ahí vino todo el conflicto. Pues la herramienta de la que hablaba viene de aquí, de un manual de operaciones del Ejército de Estados Unidos. Y puede sonar raro, pero tiene todo el sentido. El manual dice algo clave, que los soldados ya no operan por encima de la gente, sino entre la gente, y que gestionar la situación civil, o sea, las dinámicas humanas, es tan importante para tener éxito como el propio combate. Así que vamos a hacer un ejercicio. Pensemos en el desierto de Utah no como un sitio vacío, sino como un entorno civil complejo. Un espacio donde de repente se juntan un montón de grupos distintos, cada uno con sus propias ideas, sus propias creencias. Igual que los soldados en un mercado extranjero, cada grupo que fue al monolito intentaba influir en ese entorno según sus propias reglas.
Este manual del ejército habla de una cultura de compromiso, que básicamente es intentar entender qué motiva a cada grupo. Y si aplicamos esto a nuestra historia, vemos que todos, absolutamente todos, estaban comprometiéndose a su manera. El artista que lo instala, el turista que se hace un selfie, el ecologista que lo quita, cada uno estaba intentando imponer su visión y darle su propio significado a ese espacio. Vale, entonces, si usamos esta lente, esta perspectiva casi militar, ¿qué es lo que nos mostró el espejo del monolito? ¿Qué reveló toda esta movida sobre nosotros? Y hay otro concepto de esa misma publicación militar que nos viene al pelo, el de ejemplo moral. Un ejemplo moral es una persona que, con sus acciones, inspira a otros a actuar de forma correcta. Alguien que actúa convencido de que lo que hace es lo que hay que hacer. Y aquí está la madre del cordero. ¿Quién era el ejemplo moral en toda esta historia? ¿Era el artista que despertaba la curiosidad y el debate? ¿Era el ecologista que protegía a la naturaleza? ¿O era incluso el vándalo que actuaba creyendo defender su ideología? Pues es que todos se veían a sí mismos como los buenos de la película. El conflicto no nació porque unos tuvieran razón y otros no, sino porque un montón de autoridades morales con valores totalmente incompatibles chocaron en el mismo sitio. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que sigue muy vigente. Porque esta dinámica, este choque de valores en espacios públicos, no se ha ido a ningún lado. Nuestros espacios, tanto los físicos como los digitales, están llenos de estos monolitos simbólicos que atraen a distintas tribus con ideas enfrentadas. La pregunta es, ¿qué va a pasar la próxima vez que aparezca uno? Y para terminar nos quedamos con una última reflexión, una pregunta de esa misma publicación militar. No se trata solo de quién actúa, sino de quién es responsable de crear las condiciones para que todo falle. O sea, ¿quién tiene la culpa de que vivamos en un entorno tan polarizado que un simple objeto se convierta en un campo de batalla? Al final los monolitos solo eran trozos de metal. Fuimos nosotros los que los convertimos en espejos. Y lo que vimos reflejado pues fue una sociedad peleándose por decidir qué es lo correcto en un mundo cada vez más dividido.